Hoy nos toca una lectura titulada Globalización o Era de Transición. Está escrita por Immanuel Wallerstein y bueno, abarca muchísimos temas. El principal es, como dice el mismo título, ¿en qué nos encontramos ahorita? ¿En una etapa de globalización o en una hora de transición? Y el autor argumenta que, que estamos en una etapa de transición, ¿no? Estamos en efecto en un momento de transformación, pero no hacia un mundo recientemente globalizado que tiene reglas claras. Más bien nos hallamos en una era de transición, la cual no es una transición simplemente para unos cuantos países atrasados que necesitan ponerse al día con el espíritu de la globalización o con la era de la globalización, sino una transición en la cual el sistema mundo capitalista en el cual vivimos hoy en día entero será transformado en algo más. El futuro, lejos de ser inevitable y no otra alternativa, está siendo decidido en esta transición. En esta transición que estamos viviendo estamos yendo y decidiendo cuál va a ser nuestro futuro. Y este resultado es extremadamente incierto y no tenemos idea de qué es lo que va a pasar en el futuro, pero para el autor es un hecho que nos dirigimos hacia un cambio y que las cosas ya no van a ser como son ahorita. Bueno, el autor menciona a lo largo de la lectura, le pone muchísimo énfasis al ciclo de Kondratiev, que nos habla de varias etapas que han habido a lo largo de la historia y en la que estamos ahorita, que es la etapa terminal, que los voy a explicar. Bueno, muchos creen que la globalización empieza a tomar forma en los años 90, pero el autor plantea que no es así y que este proceso tiene dos épocas claves o dos etapas precursoras o dos momentos de los que sale esto de la globalización. Los momentos claves son 1945, la conclusión de de la Segunda Guerra Mundial, perdón, y desde 1945 hasta hoy en día, y 1450. Bueno, del 45 al 67 se dio un auge económico, empieza el reacomodo del mundo occidental y empieza a haber un crecimiento, pero a partir del año 72, 73 viene esto en picada, ¿no? Y esto es lo que menciona el autor hasta llegar hoy en día que ya está muy, muy abajo. Bueno, del 45 al 55 se forman instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas o ONU, y esto lo hace Estados Unidos para mantener su poder sobre Europa Occidental, sobre Japón y sobre otros ciertos lugares del mundo. Luego, acabando esta Segunda Guerra Mundial, viene algo muy interesante que es los tratados del Yalta, que quiere decir que Estados Unidos y la Unión Soviética a final de los 60 dividen Europa en occidental y en oriental, y Japón también es parte como de Estados Unidos después de la guerra. ¿Cómo que son estos tratados? Que al momento que termina la Segunda Guerra Mundial, pues hay tropas rusas en Europa, y hasta donde se quedaron las tropas rusas, eso va a ser del dominio de la Unión Soviética, y hasta donde se quedaron las tropas americanas, eso va a ser del dominio americano. Y entonces la Unión Soviética crece, se hace mucho más grande, y esto genera una polarización, se podría decir, del mundo, pero contrario a lo que muchos creen, esta es pactada entre las dos grandes superpotencias. Luego, a final de los años 60, Europa Occidental y Japón empiezan a crecer y a competir con Estados Unidos, que estaba bajo su protectorado, en teoría, y dejan de estar bajo su tutela económica al 100%. En 1968 hay una especie de revolución mundial en contra del orden mundial dominado por Estados Unidos, por Norteamérica. Esto se puede ver en México clarísimamente, en lugares de África y en República Checa, en muchos lados del mundo. México, pues 68 fue un año muy importante y en donde hay una clara muestra de esto, ¿no? Ya para los años 70, el modelo keynesiano ya no tiene la misma fuerza que antes y entonces empiezan a tomar medidas que Margaret Thatcher las llama de neoliberalismo, la cual siguen siendo una exaltación del capitalismo y a muchísimos países lo único que hace es endeudarlos. Y esto lo que hace es que en los años 80 venga la crisis de la deuda, perdón, y esto habla de que, bueno, los yuppies, los que se les conoce como yuppies en la lectura, que son así como los empresarios y Wall Street y así, ganaron mucho, pero los estados perdieron, debían muchísimo dinero, no lo podían pagar y sus divisas se devaluaron muchísimo, entonces fue como una época de caos para el estatismo, ¿no? Para los estados. Luego en los años 90, Saddam Hussein
invade Kuwait, trata como de crear un ejército de todos los estados árabes, los cuales puedan competir con Estados Unidos. Estados Unidos no se deja, va con Kuwait y va a Kuwait y pues la guerra del Golfo Pérsico que todos conocemos, ¿no? Ya con la conclusión hace poquito de la guerra de Bush hijo en Irak, la guerra de Irak, pero esto de lo que quería hacer Saddam era retar a la Unión Soviética, retar al... Bueno, la Unión Soviética ya no existía, entonces quedaba como un cierto espacio vacante para una superpotencia y lo que quería hacer Saddam era crear su superpotencia y retar a los Estados Unidos. Luego, la conclusión de la lectura es que la economía mundo capitalista se ha sostenido largamente a sí misma, como ningún otro sistema lo ha hecho a lo largo de la historia, y gracias a mecanismos que restauran el equilibrio cada vez que se aleja de él. Cada vez que el capitalismo tiene un problema, este mismo capitalismo contiene mecanismos inherentes a él, los cuales restauran el orden. No va a ser igual, pero va a seguir siendo capitalismo. Entonces eso es lo que le ha dado tanta fuerza al capitalismo y lo que ha hecho que dure durante tanto tiempo, ¿no? Luego, el autor plantea que hay una crisis terminal de la economía mundo capitalista. Esta va a acabar, esta se va a terminar y ese es el momento en el que estamos. Y también plantea que actualmente se vive una ola mundial de antiestatismo, que la gente ya no confía en sus estados porque los estados ya no les dan soluciones, los estados ya no pueden arreglar los problemas. Entonces la gente está empezando a dudar de ellos y eso puede ser muy peligroso en algún momento, ¿no? Eh, Luego hace una analogía, la cual me parece que explica todo perfectamente, que es la analogía de un coche que tiene el motor intacto, pero la carrocería y las llantas ya no están bien y está cayendo, ni siquiera sé si los frenos están bien, y está cayendo en un precipicio y va en bajada el coche. El motor está bien y va a seguir andando. Eso es lo que está pasando con el capitalismo, porque las bases del capitalismo ya están y este va a seguir andando, pero ya la carrocería no está bien y es muy peligroso cuando la carrocería no está bien, ¿no? Incluso los frenos no pueden servir y esto puede hacer que agarre muchísima velocidad, que es lo que está pasando con el capitalismo y que no hay quien lo frene, porque aquellos que lo pueden frenar son gente que están en diversas partes del mundo, que no tienen contacto entre sí, que todos buscan intereses propios. Entonces por eso es muy, muy difícil. Luego concluyo con algo que Schumpeter lo dijo y es el capitalismo no va a caer por sus fracasos, sino por sus éxitos. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y pues con esto concluyo mi video de resumen acerca de la lectura. Espero haya sido claro. Saludos. Bye.